Trastorno del espectro obsesivo compulsivo. Dentro de estos trastornos vamos a aprender 5, y estos 5, el principal y el más importante es el trastorno obsesivo compulsivo o TOC. Es la cuarta patología más frecuente dentro de la psiquiatría y aunque en su mayoría tiene buen pronóstico, los que tienen mal pronóstico llegan a estar hospitalizados la mayor parte de su vida. Cuando hablamos del trastorno obsesivo compulsivo, tenemos que saber que hay factores de riesgo muy importantes como los genéticos. ¿Cuáles son los genéticos? Si tengo un familiar en primer grado que tiene TOC o tiene trastornos de ansiedad, tengo 4 a 5 veces más de riesgo en tener trastorno obsesivo compulsivo. También el estrés y el trauma, ya sea físico o sexual, también me predispone a tener más riesgo de trastorno obsesivo compulsivo, igual que una crianza muy rígida o llena de normas. La infección por estreptococo, faringoamigdalitis muy prolongadas, con tratamiento antibiótico muy prolongado, también se ha evidenciado que está estrechamente relacionado con el trastorno obsesivo compulsivo. Para diagnosticar el trastorno obsesivo compulsivo tenemos que tener la presencia de obsesiones y o compulsiones. Solo con tener obsesiones basta. O también se pueden tener ambas. Pero hay que definir bien qué es la obsesión y qué es la compulsión. La obsesión es un pensamiento, o también puede ser un impulso, o también puede ser una imagen que es recurrente, que es intrusiva, que no es deseada y que me genera malestar. Pensamientos pueden ser pensamientos de culpa, también pueden ser pensamientos sobre la limpieza, impulsos como contar, como rezar. Imágenes pueden ser imágenes pornográficas que de manera intrusiva invaden el pensamiento del paciente y le generan muchísimo malestar. Las compulsiones o la compulsión como tal es un ritual conductual o mental que se realiza con la finalidad de bajar la angustia o la ansiedad que me genera la obsesión. Entonces hay muchos tipos de compulsiones, pueden ser movimientos o pueden ser pensamientos o rezos en secuencia. Rezo 5 veces para que se me quite la culpa por tener una imagen pornográfica en la cabeza, por ejemplo. Las obsesiones o las compulsiones tienen que durar más de 1 hora en el día para nosotros decir que el paciente cumple criterios de TOC. Ahora, ¿cuáles son las obsesiones más frecuentes? Las obsesiones más frecuentes tienen que ver con la higiene, también con la limpieza, con la religión, también con la repetición o contar, también con la duda, la certificación, probar si realmente cerramos la puerta o no la cerramos, y también la sexualidad. Esas son las obsesiones más frecuentes. Las compulsiones son muy variadas. Dentro de las de higiene, la compulsión más frecuente es lavarse las manos o bañarse durante horas. Cuando tengo obsesiones religiosas, por lo general es rezar. Cuando tengo mi obsesión es las certificaciones, es mirar si hice las cosas bien, pues repito y repito. Y dentro de la sexualidad, la mayoría de las veces, cuando las obsesiones tienen un núcleo sexual, el paciente tiende a tener compulsiones de tipo religioso, quiere rezar para calmar la culpa, cosas de esas. Tratamiento, siempre la primera elección va a ser la fluvoxamina, porque es un medicamento que se puede escalar a dosis muy altas, se ha demostrado tener mucha mejor tolerancia que las demás, con resultados similares. Y también la terapia cognitivo-conductual. Dentro del pronóstico del TOC es necesario decir que en general tiene muy buen pronóstico, pero que el 30% tiene, digamos que un moderado a grave pronóstico.
El 10% de los pacientes es severamente grave y pueden resultar hospitalizados el resto de su vida. Dentro de los trastornos del espectro obsesivo-compulsivo también tenemos el trastorno dismórfico corporal, que este trastorno dismórfico corporal se caracteriza por una preocupación excesiva, por una alteración en la apariencia física que hace sentir a la persona fea, no atrayente, anormal o deforme. Pero estas alteraciones físicas son consideradas por los demás como invisibles o anormales, o son demasiado pequeñas para darles importancia, pero el paciente no lo siente así y no lo maneja así. Pueden ser partes del cuerpo como la nariz, como el pelo, como las orejas, los ojos. Se fijan mucho, tengo un párpado un poquito más bajo que el otro. Y tienen comportamientos repetitivos, como cuáles: todo el tiempo me estoy mirando en el espejo, me maquillo en exceso para tapar el defecto que yo creo tener. También me comparo de manera rutinaria con otra persona que considero mucho más bella o mucho más normal, y esto me puede llevar de 3 a 8 horas al día, lo cual impacta no solo en que sufro, me siento feo, inadecuado, sino también en un impacto laboral. No quiero salir, no quiero socializar, no quiero que me vean. Trastorno dismórfico corporal no es tan raro, es más bien frecuente y casi siempre está en compañía de otra patología. El otro trastorno del espectro es el trastorno por acumulación. Este trastorno se caracteriza por la dificultad en renunciar a las posesiones, en botarlas, en dejarlas a un lado. Tiene una necesidad imperiosa de guardar cosas, al punto que congestiona la zona donde habita el paciente y genera un malestar clínico. El paciente no renuncia a las posesiones porque le duele, porque siente que está haciendo algo malo. Eso lo genera de ansiedad, entonces por eso no lo hace, y al contrario, tiene una necesidad de guardar más cosas. Siempre va a tener 3 clasificaciones: buena introspección, mala introspección, o vamos a decir que cuando esto ya se vuelve delirante decimos que es grave. Tenemos también la tricotilomanía, que es un trastorno que se caracteriza por arrancarse el pelo de manera repetitiva hasta generar una zona de alopecia. También el paciente va a tener intentos múltiples de parar, de no seguir arrancándose el pelo, pero no lo va a lograr. Y esto va a afectar de manera muy fuerte lo social y lo laboral. El paciente no va a querer socializar porque saben que ya lo vieron arrancándose el pelo, entonces esto le da muchísima angustia. Todo esto le genera muchísimo sufrimiento a la persona porque no lo puede evitar. Es inconsciente, se arranca el pelo de manera repetitiva y no es una cosa mediada por el razonamiento. El quinto es el trastorno por escoriación. Es rascarse constantemente la piel hasta lastimarse, hasta sacarse sangre, generarse cicatrices. Todo esto es posterior a un evento angustiante, algo que me genera estrés, y lo descargo por medio de hacerme daño a la piel. La persona, cuando se da cuenta que está haciéndose daño, intenta múltiples veces de parar, pero no lo logra. Esto le genera, igual que en la tricotilomanía, muchísima frustración, mucha más angustia, y genera también sufrimiento con alteraciones sociales y laborales. Todos los tratamientos, todos los trastornos, excepto el TOC, se van a tratar siempre con terapia cognitivo-conductual. Solo en casos graves, el trastorno por acumulación, dismórfico corporal, tricotilomanía o escoriación, vamos a usar SIRS o antipsicóticos de segunda generación, pero usualmente no es necesario, solo con la terapia tienen muy buenos resultados. El pronóstico es excelente, así que por eso no es necesario a veces, en la mayoría de los casos en realidad, usar fármacos.